Te pedimos estas cosas no porque tengamos méritos, Señor, sino por los méritos sacrosantos de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén, Señor. El lunes pasado estudiamos una profecía bastante importante de Apocalipsis capítulo 13. Específicamente la característica que identifican a la segunda bestia, la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante. En esta noche vamos a estudiar una crisis global. Pero antes quisiera dar un repaso con ustedes de lo que estudiamos el lunes pasado, las 9 de las características principales de esta bestia. Esta bestia aparece alrededor de ¿qué año? 1798. Noten que en 1776 se firmó la Declaración de Independencia de esta nación. En 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. En el 91 se firmaron las primeras 14 enmiendas a la Constitución. Y en el 1798 Francia fue el primer país en reconocer a los Estados Unidos como una nación independiente. Miren estas fechas. Y esta bestia de Apocalipsis 13 se levanta alrededor del 1798 y esta es la nación que aparece para esta fecha. Número 2, su crecimiento es lento, silencioso. Su ubicación es un lugar poco poblado, porque sube ¿de dónde? ¿De dónde? De la tierra. Se forma con principios de libertad. Y tiene eso como base, como fundamento. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? Los principios de libertad. Muy bien, libertad. Sí, pero la bestia tiene una característica. Que a pesar de que habla como... Es de cordero. Tiene, ¿puede decir? ¿Tiene? Sí, aspecto de cordero. Sí, exactamente. Si ustedes lo buscan, el versículo 11, para que lo tengan todo presente, porque vi que en el versículo 11 dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, eso de cordero, habíamos dicho que en el libro de Apocalipsis apunta hacia quién todo el tiempo, hacia Cristo Jesús. Número 5, es una nación poderosa y con influencia global a nivel político, militar y económico. Y ya vimos por qué, lo estudiamos el lunes pasado, están en esos versículos. Gobernará junto con el sistema papal, o sea, con la bestia que sube desde el mar. Al final van a estar juntos gobernando. Hace una imagen de la primera bestia, ya explicamos lo que es imagen. Hace una ley dominical y es reconocida por ser un falso profeta. Ya leímos todos los textos que comprueban cada una de estas características. Indudablemente llegamos a la conclusión que es Estados Unidos de Norteamérica, la bestia que sube de la tierra. Versículo 11 hasta el versículo 18 le está describiendo sin lugar a duda a esta nación. Respondió uno de los ancianos y me preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus luengas ropas, esa es la versión, dice así, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, versículo 13 al 14. El énfasis aquí está en ¿dónde? Este
este grupo de personas, y hemos estudiado esto en la serie de Apocalipsis, se refiere al grupo, ese puñado del pueblo de Dios que va a estar vivo para el tiempo del fin, el remanente final. Va a pasar entonces por una gran tribulación, cual nunca se ha visto en la historia. Y parte de esa tribulación obviamente tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo familiar. Y Jesús habla de las profecías y las señales finales en Mateo 28, hambre, terremotos, guerras, etcétera, etcétera. Y parte es lo económico. Vamos a hablar un poco sobre ese aspecto económico en esta noche. Dice un economista, Kenneth Boulding, que cualquiera que piense que los productos de la tierra, parafraseando, son ¿qué? Infinito, podríamos decir, en un mundo finito, o es un loco o es un economista. O sea, los recursos que tenemos, el agua, los productos, aún los vegetales y la fruta, todo lo que tenemos, eventualmente va a llegar a un punto que no vamos a tener lo suficiente, agua potable, etcétera, etcétera. La contaminación ambiental, el calentamiento global en el Polo Norte, etcétera, etcétera. Si Cristo no viene, si Jesús no existiera, vamos a decirlo así, si todo esto fuera una fábula, ya los científicos saben que hay que buscar otro lugar en el universo para poder subsistir, porque este planeta Tierra no va a durar mucho tiempo. Por eso hay muchos que están han empezado esa búsqueda, a ver en qué otro lugar del universo, dónde podemos transportar, empezar a viajar para poder sobrevivir, porque aquí, lo que tenemos aquí eventualmente se va a agotar. Entonces, ¿cómo? Lo mismo de Babel, de la torre. Oh, sí. Exactamente. Note que tenemos un planeta poblado. Y cada año va en aumento, El asunto económico. Ustedes saben que el oro y la plata siempre ha existido. En muchas partes del mundo existía, hablando de la antigüedad, existía lo que es el intercambio de bienes. Así que, Se llamaba trueque. sí, un hombre mataba una vaca, lo que fuere, y quería, pero él no quería eso, él quiere zanahoria. Entonces, él dice, yo cultivo la zanahoria, pero no es tiempo de zanahoria todavía. Así que vamos a hacer algo, vamos a un contrato, y cuando llegaba el tiempo de la zanahoria, el hombre venía a buscar su ganado. Así que hasta cierto punto, él quedó ¿en qué? En deuda. Y no hay dinero envuelto. No hay papeletas ni monedas. Por eso hay muchos que dicen que la deuda vino antes del dinero. No al revés. No por el dinero. No por el dinero. Entonces, ven este método que existe aquí, este intercambio. Y entonces, si este hombre hubiera dicho, no, yo no me quiero meter en esto, yo quiero el producto ahora, y este dice, no es bueno endeudarse, ¿qué hubiera pasado? Este se queda sin el producto que quiere, y este se queda sin esto. Y muchos dicen, sin deuda no tuviera por la nación que tenemos, el avance tecnológico, la deuda ha ayudado a este país y a muchos países a crecer. Sin deuda no hubiera sido posible. De modo que se llaman a ese tipo de deudas buenas y deudas malas. Para entender el presente y el futuro, tenemos que estudiar, ¿qué cosa? El pasado. En el pasado está la clave de lo que va a pasar en el futuro.
y de cómo prepararnos, cómo nos ayuda a preparar. Y esto es bíblico y del Espíritu profecía. Si entendemos, si estudiamos el pasado, podemos entender el presente, lo que está aconteciendo, lo que podría pasar como resultado de un evento X. ¿Se acuerdan de la Gran Depresión? 1929. La llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929. Conocido como Martes Negro, aunque 5 días antes había un Jueves Negro. Y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Y esta depresión, este colapso económico que empezó en los Estados Unidos, se extendió a todos los países y duró alrededor de una década. Y no fue sino hasta que eventualmente empezó la Segunda Guerra Mundial donde las cosas empezaron a volver a la normalidad. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Muchas personas trataron de sacar sus ahorros de los bancos al mismo tiempo. Son las calles, los bancos cerrados. Muchas personas influyentes cometieron ¿qué? Brincando de edificios. Se tiraban de los edificios. 140 billones desaparecieron y 10.000 bancos, alrededor de 10.000 bancos en toda la nación, sangraron de depósitos que habían desaparecido. Así que muchas personas que habían ahorrado por mucho tiempo, por muchos años, fueron al banco a buscar su dinero porque había una crisis económica en la nación que se estaba expandiendo todo el mundo, pero los bancos estaban cerrados. No había dinero para ellos, no había deuda, no había préstamo, no había tarjeta de crédito. Y por encima de eso, no había el dinero que le pertenecía a la persona, que había invertido, que había ahorrado, lo había perdido todo. Los bancos no tenían dinero. Trabajadores, muchas personas perdieron su trabajo y millonarios empezaron a vender manzanas y lápices en la calle. Millonarios. Imagínense las personas de bajos recursos. Si millonarios llegaron tan bajo, imagínense, si llega una crisis fuerte a esta nación que afecta a personas con influencia económica, ¿cuánto a personas de bajos recursos? Había una clásica euforia y una expectación racional que llevó a una devastación económica en la nación, tanto por parte de los bancos, los inversionistas, etc. El desempleo, noten como si en 1929, 3.2, en el 1933, de 3.2% al 24, casi 25% de desempleo. Pero noten algo interesante. Esta es la asistencia al cine en ese tiempo. Del 1927, 57 millones, esto es semanal. Miren cómo subió en 1932 a 60 millones. ¿Saben una característica de ese tiempo? Que la persona, cuando esto del cine, de las películas y del teatro se estaba en su apogeo, las personas iban allí para liberar el estrés, los problemas. Y ese mundo de fantasía lo mantuvo allí anestesiado, porque la nación estaba en una gran depresión. Manuscript Release 305-1906. El tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. El mundo se está volviendo más y más anal. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta cuando esta angustia llegue, no va a cesar hasta que Cristo regrese.
Estas dos últimas citas. Profetas y Leyes, 3:94. Los gobernantes y los estadistas, escuchen esto, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Son los líderes políticos, pensadores. Sin embargo, la nación, el pueblo, no está atento, está dormido. Los ciudadanos de este país están dormidos, están en el sueño americano todavía. Están en el sueño americano. Que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Esto fue en 1914. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Se están uniendo las fuerzas del mal. Los hijos del dragón, tanto los hijos espirituales, entiéndase demonios, como sus agentes humanos, se están uniendo. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Un abrir y cerrar de ojos. Este tiempo de gracia se ha extendido para algunos por mucho tiempo. Dios nos ha dado un tiempo de gracia. Pero esta crisis va a ser rápida. Será rápido. Y si no nos preparamos ahora, nos va a agarrar cabrón ahí, en medio de la crisis, la batalla no va a realizar. Entonces, muchos siempre se preguntaban, ¿cómo es posible que en esta nación, cuando hablo de nación, los ciudadanos que hacen énfasis en la libertad de religión, la libertad de expresión, van a aceptar una ley dominical? Y sin duda, estamos viendo que eso está aclarándose más luego del 2001, el 2008, con el asunto de la crisis. Hay una cosa que va a empujar a los líderes hacia una reconciliación con el sistema papal, que de otra manera nunca hubiera sucedido. Jamás. Pero lo que está pasando en este país, lo que está pasando alrededor nuestro, en todos los aspectos, a nivel de la naturaleza, la violencia, lo económico, lo social, etcétera, etcétera, está empujando, y los mismos líderes protestantes, pastores protestantes, están empujando la nación hacia una reconciliación con el domingo, con Dios a través del domingo. Estos son, a nivel global, estadísticas, y esto de 2011, los países que están más rojos son los países que están más endeudados, están enterrados en deuda. Claro, miren África cómo está. Porque el que menos tiene, el que no tiene, pues no se preocupa mucho, porque, ¿verdad? No tiene. Pero el que mucho tiene mucha preocupación, porque tiene muchas cosas que atender. Ahí está Brasil, ahí está Estados Unidos, está Canadá, ahí están los países europeos, Rusia, China, etcétera, etcétera. En Egipto vemos una crisis económica como no la había tenido desde 1930. ¿Qué pasó en 1930? La depresión. Desde ese tiempo ellos no habían pasado por esto, y esto no es referente a lo que está pasando actualmente con el levantamiento con relación al presidente que sacaron. Pero esto no solamente está afectando a otros países, sino que la crisis económica está afectando ¿a quién? A Estados Unidos. Y todo economista respetado que estudia la economía de este país lo repite una y otra vez.
Solamente los que están vendidos de alguna forma o quieren engañar a la población dicen lo contrario, dicen que todo está bien. Y es profético, todo está bien, todo está bien. Nos estamos recuperando, ya lo peor, ¿escucharon? Ya lo peor ya pasó en el 2008, 2009, 2008. Ya pasó, ya estamos recuperando, estamos avanzando, ya todo va a mejorar. Y todos sabemos que no es así. Ustedes saben el asunto del presupuesto. Usted tiene una entrada, tiene una salida. Su salida no puede ser mayor a su presupuesto, a su entrada, porque va a tener problemas. La salida, los gastos de esta nación en un determinado año es de 3.8, ¿qué dice? ¿Y su entrada? 2.2. Un gran déficit. Y hay muchas deudas, muchos biles, muchos gastos. Medicare, las tierras, contra las drogas, la ayuda al extranjero, el salario federal, el Medicare, la deuda interna, el correo, etcétera, etcétera. La NASA. Y es como si tú tuvieras una cuenta de banco y tú tienes muchos gastos y te estás drenando, poco a poco. Y tú no te das cuenta porque es poco a poco precisamente, ¿verdad? Es como la tarjeta de crédito, te sacan los intereses poco a poco, ¿verdad? Y se hacen ricos en base a lo poco que te sacan de forma general. Hay un reloj atómico que aparece y la deuda va continuando. Sí, vamos a ver eso ahora. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, si esta nación está tan en deuda y tiene muchos problemas económicos, lo que hace es pedir que prestado, le llaman US Bond o bono, y debe de ser pagado más los intereses. Lo piden prestado a bancos, inversionistas o países extranjeros. Uno de ellos es China, y China tiene un 19%, es el dueño de un 19% de los treasuries de esta nación. O sea, China tiene esta nación le debe tanto a la China, que es increíble. Noten que estaba viendo un reportaje de muchas escuelas en la China que no tienen calefacción y los niños tienen que ir, escuelas públicas, tienen que ir con sus abrigos y taparse, porque una nación que presta mucha desmedidamente se ve pobre y la que recibe el prestado se ve rica. ¿Están viendo? Entonces, miren la deuda. La vamos a ver en forma en vivo. Eso está ahí en forma de foto. Pero ustedes verán, esta es la deuda nacional. ¿Quién me lee ese numerito? Estamos hablando de trillones. 16 trillones, 896 millones, billones, 179 millones, 797.020. Para pagar esta deuda, cada residente ciudadano debe pagar 53.442. Y aquí está la población de los Estados Unidos: 316 millones, 172.383 personas. Deben pagar $53.000. Ahora, miren a ver si si la tengo aquí. Estos son los numeritos. Esto no se detiene. Esto sigue en aumento. Esto no va para abajo. No para. Hace unos años atrás estaba en 15, en 14, en 13. Ahora está subiendo. La deuda está subiendo.
En el 1980 estaba en 909 billones. Billones, no trillones, en 909 billones. Eso no hace mucho tiempo atrás. Esta nación está tan endeudada que si se le quitaron un 100% de impuestos a los ciudadanos, aún así no se podría pagar la deuda. Esta nación está en medio de una crisis económica, pero aún sigue gastando. Como el que sabe que está totalmente en deuda, pero sigue gastando, aunque tenga que tomar la tarjeta de crédito y aplicar para otra, y aplicar para otra, y aplicar para otra para poder seguir gastando. Miren de forma gráfica, este es un billete de $100. Sí, lo he hecho para allá. Estos son $10,000. ¿Esto es cuánto? $1 millón. No se ve mucho, como quizás ustedes pensaban. Eso es $1 millón. Billetes de 100. Esto es una paleta. ¿Con cuántos millones? 100 millones. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 10 paletas. Con $1 billón. Esto es un camión. Esto es un millón. Y estos son 15 trillones. Casi del tamaño de altura de la Estatua de la Libertad. Sí, que si pusiéramos esta parte aquí, pues la sobrepasaría. Pero noten que un estadio completo. En billetes de 100. Por lo que tengo una idea más o menos de la noten que el valor del dólar ha ido disminuyendo desde hace muchos años atrás, empezando con cuando se inició el Banco de la Reserva Federal, la Primera Guerra Mundial, la caída en 1929, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, de Vietnam, etcétera, etcétera, hasta llegar al siglo XXI, con la guerra contra el terrorismo. Entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué esta nación debe de hacer? O aumentar los taxes, los impuestos. ¿Y quién quiere eso? Nadie. Porque tiene que buscar una manera de pagar. Y nadie quiere que le aumenten los impuestos. O cortar, es lo más sabio, pero tampoco nadie quiere que le corten los programas. Entonces, cualquiera de los métodos que se adopten, se va a criticar que el método que se está utilizando no es no mejor. Resuelve el problema. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen dinero. Hacen dinero. Okay. Sacan dinero de la nada. Del Banco de la Reserva Federal, que de paso no es un regalo que el banco le da. Miren, federal, tiene nombre federal, pero no es nada federal, una nación. Noten que en la Constitución siempre se apoyó desde el principio que era el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos el que debía de recaudar apoyos económicos al gobierno. Esto se creó, se fundó por el Congreso en 1789, pero ellos no tienen que ver con la creación de dinero de ninguna forma. Estos eran los billetes de circulación antes. Quienes lo hacen es el Banco de la Reserva Federal. La ley de la Reserva Federal, promulgada el 23 de diciembre de 1913, fue una ley del Congreso de los Estados Unidos que estableció la Reserva Federal, el sistema de banca central de los Estados Unidos, y le otorgó la autoridad legal para emitir billetes de la Reserva Federal, comúnmente conocidos como dólares de los Estados Unidos, y pagarés bancarios de la Reserva Federal como moneda de curso legal. La ley fue aprobada por el presidente Woodrow, el presidente Wilson, para esta fecha. Una fecha en diciembre donde los senadores estaban pensando en otra cosa, no estaban pensando en el asunto de leyes ni en la consecuencia que podría traer. Personajes, presidentes como Jefferson,
y Jackson lucharon para tumbar esto, porque ellos sabían que esto le iba a hacer daño a esta nación. Cada generación debe pagar su propia deuda. Esta generación va a dejar la deuda para la generación que viene. Y dice, no, usted gasta, usted paga. Si la nación americana llega a permitir que los bancos privados controlen su economía, primero por inflación y luego por deflación, los bancos y corporaciones que se desarrollan alrededor de ellos privarán a las personas de sus propiedades y bienes, hasta el punto de que sus hijos se despertarán un día sin nada en el mismo continente por el que sus padres lucharon. ¿Cuántas personas no han perdido su casa? Muchas. Y Andrew Jackson, cuando se preguntó cuál era su mayor logro, estaba en su cama y estas fueron sus últimas palabras: yo maté el banco, porque quería levantarse en ese tiempo, pero él nunca lo permitió. Uno de los últimos presidentes, o el último presidente que intentó acabar con esto fue Kennedy. Él, en junio 4 de 1963, el presidente firmó la orden ejecutiva 11-11-0, que le daba el poder al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para imprimir dinero sin el Banco Central. Entonces vemos la diferencia aquí, que dice Federal Reserve Bank, y aquí dice United States Note al final. Y hubiera resultado, pero a los 6 meses lo mataron. Fue a Texas y lo mataron. Johnson desechó la orden del presidente, eliminando todo tipo de competencia contra el banco. Y desde entonces, ningún presidente ha intentado meterse con el Banco Central. Nadie. Porque es una potencia muy fuerte. Y lo que se mueve de allí no es solamente agentes humanos, sino más que eso. Y desde el mismo presidente del banco en 1914, Hamlin, hasta el actual presidente, Bernanke, tienen un monopolio allí controlado que es increíble. Y vemos cómo se hace el dinero. Y saben que en octubre 8 de 2013, estos son los nuevos billetes de 100 que van a salir. En octubre, claro, los billetes de 10 todavía siguen en circulación, obviamente. Pero están haciéndose más y más billones y billones de dólares para depositarse en los bancos, y los bancos hacen lo que les da la gana con ellos. Thomas Jefferson dice: yo sinceramente creo que la institución bancaria es más peligrosa para nuestra libertad que un ejército que se levante en contra de la nación. El poder que ellos tienen debe quitársele y debe dársele ¿a quién? Al pueblo. Al pueblo, las personas al pueblo que que les pertenece eventualmente sus bienes. Entonces, vemos una inflación en esta nación. Las cosas están poniéndose caras. Y no es porque no es necesariamente porque hay una gran limitación de recursos. No es necesariamente por eso, sino porque el dólar está perdiendo su valor. Y entonces lo que me costaba $2 antes, ahora se duplica y me cuesta 4 y más. Claro, los cambios que se ven no son tan notables, son tan pequeños, y se puede reflejar en los dulces, en las papitas, en las cosas pequeñas de centavitos, se van subiendo, si nadie se da cuenta. Tú compras algo en el supermercado y va al siguiente mes y tú no notas esos centavos que subieron, pero están aumentando. Y llegará un punto donde va a explotar. Ya no es poco a poco, sino que, como sucedió en la algo que me tiene preocupado es que da la casualidad que en 1929 fue cuando se firmó el Tratado de Letrán, y Mussolini le devolvió el poder papal, Papa de Roma, y fue cuando cayó. Quiere decir, hay un poder que está detrás de todo esto,
son los jesuitas. Entonces, eso va a acontecer más adelante cuando esta nación caiga. Quien va a coger el poder y le van a dar nuevamente el poder y va a gobernar, todo el mundo va a ser el Papa de Roma. Y el Papa de Roma es que cuando esta nación caiga al piso es que va a poner el dinero, pero a cambio de la ley dominicana. El primer Papa es jesuita. Jesuita. Entonces, como producto de esto se hace una recesión. Si en otros países extranjeros los inversionistas y los dueños de compañías se les hace más fácil o más barato la mano de obra, pues inversionistas de esta nación van a mover parte o toda su compañía a otra nación. Por eso hay muchas personas que están estudiando, muchos jóvenes que están viajando a la China y están o buscando una compañía o formando una compañía y vendiendo los productos. ¿Dónde? Aquí. Entonces las personas que se esfuerzan por hacer su compañía en esta nación no pueden competir con los precios de la China, porque es bien barato allá lo que de fuera. Aquí es bien caro. Y el mínimo, el salario mínimo, pues ha estado también subiendo. Entonces tenemos una inflación y una recesión, y todo esto causa un desequilibrio en todo Estados Unidos. Si tenemos problemas económicos, los bancos no van a tener dinero, hay desempleo, el desempleo aumenta, y los demás países que cuentan con el dinero que esta nación le debe también van a tener el mismo problema en sus países, ¿sí o no? A eso se le llama un colapso global. Eso es lo que viene a esta mundo. Un colapso, porque todos estos países están todos en deuda, los bancos están en deuda, China también tiene deuda, muchos países europeos tienen deuda. Estamos sobreviviendo en base a deuda. Habíamos mencionado al principio que la deuda tenía su parte buena si se sabe controlar, pero se salió de control y se está buscando la manera de inflamarse todas las vejigas posibles para así seguir, para poder subsistir lo más posible. Y usted escucha muchas personas que meten la pata y dicen, bueno, el problema vendrá, pero cuando llegue, pues que lo resuelva el que le llegue, Que venga atrás que... Pero mientras los líderes, los inversionistas de ahora buscan la manera de empujarlo, porque ellos no quieren lidiar con eso ahora, y quieren que la economía se mueva entre los ciudadanos, que vayan a comprar sus cosas, las tiendas, y el dinero siga circulando. Por eso dicen que todo está bien, que todo está mejorando. Por eso algunos que no es así. En 2012 vemos la sequía que hubo, costó alrededor de $30 billones. El Sandy, 65 millones. El tiempo, el mal tiempo, 11.1 millones. Los fuegos del oeste, California, ustedes saben todo lo que está pasando por allá, 1 billón, y el huracán Isaac, 2.3 billones. Ustedes ven lo que pasó luego de Sandy. No había qué. Estas eran las filas en algunas gasolineras para comprar dos galones. Así, racionado. Sí, así que vemos por cosas que no tienen un impacto grande, pero vemos las consecuencias inmediatas. Así que vemos que los precios de las cosas están subiendo. Y el salario no necesariamente. En algunos casos está disminuyendo. Hay compañías que le están bajando $1, 50 centavos por cualquier cosa. En el año tuviste tal de 7 veces para abajo. Entonces, si los salarios aumentaron, pero no aumentan a nivel que aumentan los precios. Y en el mes de junio han pasado muchas cosas que están haciendo. Saben que a partir de este mes, la deuda, el porcentaje de la deuda estudiantil va de 3.4 a 6.8. Le van a subir. Sí, el interés en la deuda. Así que si los estudiantes salen endeudados ahora, ¿cuánto más
lo que se gradúan de aquí a 3 años, 4 años que se den. Entonces, vemos que en la China, Y no es compensativo, porque entonces salen con mayor deuda y no tienen trabajo. exactamente, por la gráfica que vimos anteriormente. Ay, mamá, sí. En China es lo contrario, es muy barato la educación allí, y allí no hay beneficio de desempleo ni food stamp. Se motiva al estudio, al trabajo duro e inteligente, porque si no, te mueres de hambre. No le dan el pescado, le dan la vara para que vaya a pescar. Vaya. Pero aquí no, Ya no hay pescado. aquí tenemos facilidades, muchas personas se aprovechan y se agarran de ahí y no sueltan jamás. Hay personas que van y buscan un trabajo y dicen, oye, te vamos a pagar tanto la hora. Y dicen, no, pero el desempleo, el cheque de desempleo es más alto, mejor me quedo yo ahí, porque gano unos cuantos dólares más que lo que ustedes me dan. 46, alrededor de 46.37 millones de americanos eso está drenando la nación. Mira cómo, esto fue en el 2011, 45.8 millones. Desde 1971, mira cómo va siguiendo la gráfica de personas que van dependiendo en ese sentido del gobierno. En el 2012 se hubiera 46 millones. Entonces, vemos del pasado como jóvenes y personas que estaban antes de la depresión y durante en un mundo de fantasía. Y lo que lo mantenía era, ¿verdad?, las películas y el teatro y las cosas y las músicas. Vivían en otra galaxia. Y vemos una serie de jóvenes, una generación que se está levantando como media estúpida, como que no razonan, no piensan. Los estudiantes de la secundaria y de la universidad, de fiesta en fiesta, y apenas le hacen caso a la materia que están estudiando. Y vemos que se le hace ese énfasis, esa promoción, una serie Están en otra órbita que no es la Tierra. indudablemente. Entonces, estamos distraídos, la nación, por todos los programas que salen toda la semana, ¿verdad? Estamos tan distraídos, nos tiene el sistema distraído. Y Satanás sabe cómo jugarse, cómo mover los dados para engañar a la nación. La música, el alcohol, el cigarrillo, las drogas, las pastillas, la violencia, todo lo que predomina en la nación y en todo el mundo. Y vemos los cines cómo se confinan. Las iglesias no. Los templos adventistas no se ven así, lo estamos viendo así. No. Y lo mismo que sucedía atrás en 1929. También esta semana hubo un empujón hacia el homosexualismo, prácticamente se tumbó el DOMA y se le dan los mismos derechos a los homosexuales, parejas homosexuales, para recibir los beneficios. Y ya ¿cuántos estados han aceptado el matrimonio del mismo sexo? Era 13 o 14. 13. Ajá. En el 2004, ¿cuántos estados habían aceptado en el 2004? Como uno. Ni uno. En el 2004. Pero a este tiempo, en el 2013 ya van 13, y no va a pasar mucho tiempo hasta que toda la nación, y eso es lo que está empujando la Corte Suprema de toda la nación. Claro, antes de que la Corte decidiera, esto salió en examen. La Corte Suprema no se ha decidido, pero ya los americanos sí. Aunque digan que sí o no, ya nosotros estamos decididos. Y sí, la Corte Suprema estuvo a favor. Aquí vemos compañías como Microsoft y Goldman Sachs apoyando y empujando a los estados para que acepten esto también. Compañías como Starbucks, muchas compañías se están uniendo también al movimiento de esto. Otro asunto que pasó que fue esto: la reforma migratoria, 68 a 32 en el Senado, solamente falta que baje a la Cámara Baja. Pero claro, el plan es que con esto vamos a ahorrar ¿cuánto? Un trillón. Al dinero en puerto. O sea,
Muchos de estos líderes no votaron a favor porque los hispanos tienen la cara bonita. Es porque es un medio para sacarle, para poder, y claro, dicen sacarlo de la sombra. No ven con signo de peso. Y eventualmente, si trabajan, puede el gobierno recibir los impuestos. Y dice, este es el plan de Obama de poder ahorrarle a la nación en las siguientes 2 décadas $1 trillón. ¿Sabe que me dijeron cuando se creó en 1966? Costaba 3 millones por año. Y se creía que eso aumentaría a 12 millones para 1990. Pero para ese año costaba 107 billones, no 12, sino 107. Un 792% más de lo proyectado. Y en el 2012, para mantener este programa, le cuesta a la nación 410 billones por año. Se proyectaba para la guerra entre 50 a 60 billones. ¿Saben cuánto se ha gastado? No 60, 713. Esta nación se ha mantenido a flote gracias a al estatus del dólar y a la habilidad que tiene para tomar prestado. Y los chinos, que tienen mucho invertido aquí, aunque su economía no es la mejor del mundo, no pueden pedirle la deuda que esta nación le debe, porque entonces habría un aumento en los precios. ¿Dónde? Aquí. Y si hay un aumento en los precios aquí, entonces allá se va a perder el empleo, porque las personas, los ciudadanos ya no van a seguir comprando como compraban antes. Si las cosas suben, uno piensa en lo básico, la comida, el agua, no en las tonterías que no sirven mucho. Entonces ya no hay demanda en la China, y hay un desempleo, y se vuelve todo un problema en la China. Un desequilibrio, o sea, la balanza se... Entonces dice, por ahora no podemos, hay que dejar que ellos sigan hasta ver hasta qué punto van a llegar. Pero yo sé lo que está pasando. Una inflación es lo menos que los ciudadanos de esta nación tienen en mente. Imagínense que la cosa aumenta a tal nivel que un galón cueste $9.62. O una funda de arroz, $55. Son precios que uno dice, no, más, ¿cómo vas a hacer? Que no sepa montar patines. ¿Verdad? Que su compra de 2 semanas de un mes le cueste actualmente $92 y que suba a $485. O que los supermercados estén así vacíos. Ante cualquier crisis pequeña las cosas se vuelven fuera de control. Y si usted puede llegar al supermercado y encontrar algo, dichoso, porque se lo llevan todo. Que sus hijos y que sus familiares, que usted no tenga nada en la nevera, no por una semana o por un mes, sino por muchos meses. La tasa de las personas que pierden su casa aumenta un porcentaje grande en estados como estos. En los últimos años ha ido aumentando. En Florida 11.9, prácticamente 12% ha estado aumentando. Mire cómo va creciendo con Florida del 2000 al 2011, no va disminuyendo, sino que va aumentando. Esto es a nivel ya mundial, en unos países que el precio de comida aumenta y la nación sale a levantarse. Cuando hay una crisis de esta naturaleza y la persona no tiene lo básico, pierde la cabeza. Y por lo general, Victoria siempre ha dicho que salen a la calle a atacar. Y si tienen que matar a su vecino para quitarle la comida y dársela a sus hijos, porque fue buen ciudadano por los años que usted lo conoció, lo va a hacer. Porque esta nación, desde 1929, no se ha visto en una crisis tan grave. Y ahora una crisis de esta magnitud más peligrosa. Las personas piensan más, tienen más armas, son más agresividad. Los movimientos en contra, a favor de la libertad se están levantando
Y muchas personas han formado grupos para hablar en contra del presidente, en contra de la nación. Muchos de ellos han sido afectados por lo que dicen, su expresión. Pero lo vemos en todas partes, desde Japón, China, Grecia, en Egipto, en España. Hay personas en España, en algunos lugares, que se meten a la fuerza a los supermercados a buscar comida porque no tienen que comer. Entonces, cuando esto llegue aquí y ya no hay agua en tu casa, todo Lo básico. las cosas de lujo que tenemos, ¿verdad? Prácticamente el asunto de internet, los celulares, todo eso ya queda en un segundo plano. Pero esto básico, la comida y el techo, ¿qué va a pasar? Noten lo que leímos, que estos líderes observan y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Ustedes saben lo que se ha estado levantando en estos últimos años, desde Coloma en 1999, San Diego en diciembre de 2012, Colorado con James Horn y Virginia Tech, y vemos un control, un énfasis en los líderes por controlar el alma. Pero noten que en muchos países, en Canadá, casi todo el mundo tiene un alma. El gobierno no está interesado en quitar el alma a nadie. El interés de muchos de quitar el alma a las personas no es por los crímenes, sino porque cuando esta crisis venga, usted no quiere ver a una nación armada. ¿Ustedes vieron a Watertown hace unos meses atrás? Es como si en nuestras calles hubiera una zona de guerra. Así han quedado las calles, buscando a un sospechoso. Y se paralizó todo. Eso se le llama una martial law, ley marcial. Imagínense esto a nivel nacional. Una martial law, el ejército o agencia, yo vi agencias que yo nunca había visto, ni había escuchado, toman control por encima de las autoridades locales y se unen, si acaso, con las estatales para tomar control de la situación, porque se les salió de la mano. El presidente compró de estos tanques 2.700. No es para mandarlo para la guerra, sino para mantenerlo aquí, en la nación. Estos son los tanques, los carros de Homeland Security y del FBI, a prueba de bala, pueden disparar desde adentro, etcétera, etcétera. Él describe la función de ellos y qué se piensa hacer en esta nación eventualmente si se levanta algún tipo de crisis. Newsweek habla de que esta nación está en un estado de alerta y cualquier tipo de levantamiento, tanto el ejército está preparado para combatirlo de alguna manera. Cristo viene pronto. Amén. Y si hay una forma, esta nación eventualmente hemos estudiado que va a imponer, va a tener el control de quién compra y quién vende. Eso no es una tarea fácil, pero eventualmente se va a lograr. ¿Qué debemos hacer? El dinero tiene su valor ante las crisis precedentes a la crisis final. Tiene su valor. Ahorrar no es malo para una crisis, una emergencia que se le presente, para ayudar, para la obra, pero el dinero no le va a servir para nada cuando llegue la crisis. Para nada. Usted puede ahorrar miles y miles de dólares de dinero en el banco, porque usted puede encontrarse que el banco está cerrado. O que si lo tiene, no vale nada, porque el dólar eventualmente va a perder su valor. Se da sacando el dinero de dólares. Eso es servilleta. No es oro, no es plata. Y cuando China ya corte los lazos y otros países, esto se va a venir abajo. Entonces no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni polilla ni orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Nuestra preparación ha de ser espiritual. Espiritual. Que Dios nos bendiga y que nos preparemos espiritualmente para esta batalla. Que Dios lo bendiga.